Hemos invitado al señor Ives Becerra Nacha, que es el director legal de la empresa Rutas de Lima. Rutas de Lima es la concesionaria de varios tramos carreteros en los alrededores de Lima, en los que se cobraban peajes, tanto en el sur, cerca de Punta Hermosa, entrando en la carretera que lleva hacia el sur, como en el norte, lo que se llama el peaje de Chillón, pero que también se le llama peaje de Puente Piedra. La Municipalidad Metropolitana presentó o respaldó una demanda contra el cobro de ese peaje en la parte norte, es el Chillón o Puente Piedra, perdió en 2 instancias judiciales, llevó el tema ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional decidió hace 8 meses que no se podía cobrar ese peaje mientras no hubiese una vía alterna, y que esa vía alterna tenía que ser construida por la Municipalidad de Lima. Esta decisión ha sido tomada por TC hace 8 meses. ¿Qué se ha ejecutado hasta ahora? Ustedes decidieron acatarla, pese a no estar de acuerdo, y no cobran más peajes de hace 8 meses. Pero a la Municipalidad Metropolitana le correspondía construir una vía alterna. ¿Qué se ha hecho? No, gracias por el espacio, Fernando. Buenas noches. Efectivamente, la sentencia, el mandato del Tribunal Constitucional es meridianamente clara, es bastante directa, identifica a un responsable de la construcción de la vía alterna en el norte, y pese a que nosotros hemos manifestado públicamente nuestro completo desacuerdo con esa sentencia, que entendemos está vulnerando un contrato de concesión y está modificando unilateralmente el contrato de concesión de Rutas de Lima, pese a ello hemos acatado, como bien has dicho, y hemos dado cumplimiento a la sentencia y hemos suspendido el cobro de peajes en la Panamericana Norte. Pese a ello hemos seguido brindando todos los servicios y todas las actividades a nuestro cargo en ese tramo de la concesión, pese a no contar con los ingresos. Pero la sentencia también fue muy clara, y si me permites quisiera leer esto, es muy breve, fue muy clara en establecer que la construcción de la vía alterna en el norte es imperativa, y menciona que cabe recordar a la Municipalidad de Lima que se encuentra en la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar la construcción de tal vía alterna. Permíteme, por favor, hacerte entrega. Gracias. Del mandato del Tribunal Constitucional. Esto es el segundo documento emitido por el TC, es un auto, ¿no? Hay 2 decisiones tomadas por TC, me parece, ¿no? Efectivamente, se emite la sentencia y posteriormente a la sentencia se emite un auto aclaratorio, porque Rutas de Lima siempre sostuvo lo que dice la ley. ¿Quién es el obligado a construir una vía alterna en el país? El propio Estado, en este caso concretamente la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Tribunal Constitucional aclara quién es el obligado y le da el mandato de construir esa vía alterna en el auto, de modo imperativo. Eso no se había puesto en la sentencia, sino en el auto. El auto forma parte de la sentencia. Sí. Es el mandato, pero vino después, ¿no? Es el mandato del Tribunal Constitucional. Y a tu comentario inicial, Fernando, a la fecha han transcurrido 8 meses, el mandato es imperativo, el mandato ordena que se construya la vía alterna de modo imperativo y que la municipalidad no ralentice ni dilate la construcción. Este es un mandato inmediato. A la fecha, la Municipalidad de Lima lamentablemente no ha efectuado acción alguna para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional. La Municipalidad de Lima se encuentra en un desacato en estos momentos flagrante de este mandato, y como consecuencia de ese desacato, la suspensión en el cobro de peaje permanece vigente desde hace 8 meses. Nosotros hemos intentado comunicarnos reiteradamente con la municipalidad para poder abordar este asunto. ¿Quién es el interlocutor que tienen ustedes para este tema en la Municipalidad Metropolitana? La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es el órgano dentro de la municipalidad que administra los contratos de concesión, incluyendo el nuestro. Nosotros hemos notificado reiteradamente a la Municipalidad de Lima, solicitándole reuniones para poder juntarnos y conversar respecto a esta situación. La Municipalidad de Lima va 8 meses en silencio, no ha acatado el mandato, no nos da respuesta al respecto, y la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue tan celebrada y fue tan promovida y tan apoyada por la propia Municipalidad de Lima, hoy simplemente no se está cumpliendo por parte de la Municipalidad de Lima. Pero no puso plazos el Tribunal Constitucional, ¿no?
nuevamente, Fernando, como lo acabo de leer, el mandato del Tribunal Constitucional es que esta vía alterna se construya por parte de la municipalidad sin dilatar ni ralentizar esta construcción. Esto claramente es un mandato de que esta vía alterna empiece a construirse de modo inmediato. Pero hay un trazo ya, hay un itinerario previsto para esa vía alterna. A ver, este mandato del TC se enmarca en un proceso de habeas corpus promovido por un ciudadano de Puente Piedra, en el cual la primera y la segunda instancias judiciales determinaron que existían hasta 5 vías alternas en la zona de Puente Piedra, y esto lo determinaron luego de efectuar inspecciones judiciales técnicas donde constataron que existían 5 vías alternas. ¿Quiénes constataron estas 5 vías? La primera y segunda instancia judicial, antes de que este expediente se eleve al Tribunal Constitucional. Ya, de acuerdo. Una vez que esto se eleva al Tribunal Constitucional, esto es un habeas corpus. Este tipo de proceso no tiene realmente una etapa probatoria técnica como para determinar si hay o no hay una vía alterna. Bien. Se entiende que es un recurso inmediato, que tiene que ver con un derecho fundamental, en este caso al libre tránsito, ¿no? Entonces, esto llega al Tribunal Constitucional, donde no se efectúa una inspección de campo. El Tribunal Constitucional considera que de esas vías que se han identificado, al menos hay algunas que no son idóneas, y como consecuencia de eso emite su mandato nuevamente, que no compartimos, que no estamos de acuerdo, pero identifica y se indica a la Municipalidad de Lima como la obligada a construir la vía alterna. A tu pregunta, el año 2023, el año pasado, en marzo, la Municipalidad de Lima ya había identificado lo que podía ser una potencial nueva vía alterna, y de hecho le corrió traslado de esa posibilidad a Rutas de Lima para que la pueda estudiar. Rutas de Lima, marzo del pasado, comenzando la gestión del actual equipo municipal. Correcto, marzo ya, 2023. Ya. La Municipalidad de Lima identifica una potencial nueva vía alterna, solicita opinión a Rutas de Lima. Rutas de Lima estudia esa potencial vía alterna, de hecho contrata una ingeniería, una consultora a nivel internacional que emite un dictamen ratificando la viabilidad de ese trazo que plantea la municipalidad, y más aún, solicita también una opinión técnica del Colegio de Ingenieros del Perú, que si me permites te la hago llegar, por favor, en la cual el propio Colegio de Ingenieros del Perú también ratifica o valida que esa vía alterna identificada por la Municipalidad de Lima es factible y es viable. Ahora, ¿qué tenemos como consecuencia de eso? Que hay una posible vía alterna ya identificada por la municipalidad y que técnicamente es factible y es viable. Eso no quiere decir que esa sea la vía alterna que ha mandado el Tribunal Constitucional. No. El Tribunal Constitucional le ha ordenado a la municipalidad construir una vía alterna. Puede ser esa o puede ser otra que la autoridad identifique y que gestione. Lo que está diciendo usted es que al cabo de 8 meses de una decisión del TC que han acatado, en espera de que se cumpla lo que el TC decidió, que se construya una vía alterna, no se ha hecho nada y ustedes se vienen perjudicando porque la inversión que han hecho ustedes y la concesión que han recibido se financia con los peajes. ¿Qué pueden hacer? ¿Ante qué instancia pueden presentar una queja? Esta situación es particularmente grave, Fernando, porque estamos ante un mandato del Tribunal Constitucional que nos guste o no nos guste, que de hecho nuevamente nosotros no compartimos ese mandato y esa sentencia, pero la realidad es que existe el mandato, tiene que cumplirse, hay mecanismos del sistema de administración de justicia peruano para hacer cumplir esta sentencia, hay autoridades competentes que tienen la obligación de velar porque las sentencias del máximo intérprete de la Constitución y el máximo ente en el sistema de administración de justicia se cumplan. ¿Quiénes son esas entidades que deben velar para que se cumplan esta? Todo el aparato del Poder Judicial tiene que intervenir para que se cumpla esta sentencia, ante la renuencia o el desacato del obligado, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y tenemos que mencionar que Rutas de Lima es una concesión que subsiste y financia todos los servicios en beneficio del usuario con los ingresos que recibe del cobro de peajes. Esto no es nada inusual de cualquier otra concesión como la nuestra. En el Perú es el mismo principio. Así funciona este tipo de contrato concesional
que contempla nuestra legislación. Entonces esto no es nada inusual. Lo que es inusual es que existe un mandato del máximo ente local de justicia suspendiendo, interviniendo un contrato, y que pese a eso, y pese a identificar a un responsable para que esa suspensión pueda levantarse, el responsable no lo cumple, desacata y no tenemos ¿qué pueden hacer solución. Ustedes? Porque lo que sostiene es que se está desacatando la Municipalidad Metropolitana, lo dice usted, que está desacatando una decisión del TC. ¿Qué pueden hacer? Nosotros estamos haciendo un llamado a las entidades competentes, nuevamente al gobierno central, frente a este incumplimiento del gobierno local, Municipalidad de Lima. El gobierno central, Estado peruano, debería tomar cartas en el asunto, debe intervenir y debe coadyuvar o ayudar para que esto se pueda cumplir. Nosotros estamos nuevamente siguiendo básicamente los canales formales como siempre para defender nuestros derechos, para poder, digamos, seguir adelante con una concesión que lamentablemente pareciese que para la Municipalidad de Lima no existe. Nosotros tenemos 3 tramos. El tramo del norte, que tenemos esta situación de suspensión con un obligado que no cumple la obligación. Tenemos el tramo del sur, donde lo que tenemos es arengas para que se inunde el Poder Judicial de demandas contra Rutas de Lima para que también se suspendan esos peajes. Y tenemos el tramo de la Ramiro Prialé, que como es público, está siendo intervenido directamente en estos momentos por la Municipalidad de Lima, cuando la Municipalidad de Lima sigue teniendo la obligación de liberar terrenos, entregárselos a Rutas de Lima, para que Rutas de Lima construya las obras que son objeto de concesión. Eso no ha cambiado, nuestro contrato sigue siendo vigente, seguimos prestando el servicio todos los días, en beneficio del usuario. Bueno, pero no se avanzaba en la construcción de esa conexión Ramiro Prialé porque no les cedieron el terreno, ¿no? No se avanzaba, curiosamente, porque la Municipalidad de Lima se encontraba flagrantemente en incumplimiento de sus obligaciones de liberación y saneamiento de predios. Y hoy por hoy se ha declarado en emergencia el tramo Ramiro Prialé y se está haciendo lo que el contrato de concesión ya obligaba a hacerse desde la firma: liberar predios, sanear predios, solamente que falta entregarle esos predios a Rutas de Lima para que construya las obras. Pongamos ese tema jurídico del TC en su contexto general. El alcalde ha sostenido que el contrato que ustedes han firmado de concesión es un contrato corrupto y que ustedes han comprado esa concesión a una empresa brasileña corrupta. ¿Cuál es la verdad de esos hechos? Y ha habido, como sabemos, un arbitraje, etcétera. Esto ha dado ya vueltas en el mundo, ¿no? Al respecto, tenemos que volver a aclarar que la validez de este contrato de concesión se ha discutido hasta en 2 oportunidades, en 2 arbitrajes internacionales, con 2 tribunales distintos, en los cuales se ha determinado que el contrato de concesión es válido, vigente y no tiene vínculos de corrupción como se manifiesta públicamente. Entonces, la validez del contrato está acreditada, el contrato existe. Respecto a estos cuestionamientos de que el contrato, digamos, un contrato corrupto, ¿no? Se ha aclarado esto en 2 arbitrajes internacionales en la vía que corresponde para discutir este tipo de cuestiones. Luego de eso, nosotros como Rutas de Lima hemos solicitado reiteradamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima que se modifique el contrato para poder pactar la salida de Odebrecht con la participación que todavía ostenta, el 25% que todavía ostenta en este contrato. Ustedes son mayoritarios, ¿no? Si me permite, Fernando. Sí. Nosotros hemos solicitado reiteradamente a la municipalidad formalizar esta modificación. La respuesta que hemos recibido, aparte del silencio, es una negativa a dar trámite a esa modificación, con lo cual, en realidad, no podemos proceder con modificar el contrato y que Odebrecht termine saliendo de este proyecto. Y tampoco se dice que quien controla, quien gestiona Rutas de Lima es Brookfield, que es un fondo de infraestructura canadiense de los más grandes del mundo. Pero esto tampoco se menciona y solamente se hace referencia pues a la supuesta corrupción del contrato, cuando nuevamente es algo que ya se ha discutido, es algo que ya se ha zanjado, y frente a nuestra solicitud de modificar el contrato obtenemos simplemente silencio o negativas de dar trámite a la solicitud. Ahora, le he preguntado qué es lo que pueden hacer, qué es lo que hacen ustedes. Lo que ha dicho, lo que ha contestado es que hacen un llamamiento a las autoridades, particularmente del Ejecutivo.
pero la verdad es que viendo las cosas con realismo es poco probable que el gobierno se compre este pleito, ¿no? Fernando, estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia que es inimpugnable a nivel local. Hay un obligado claro, identificado, hay una obligación que está claramente señalada por el Tribunal Constitucional y se necesita saber o conocer si la municipalidad va a cumplir o no va a cumplir el mandato del TC. A la fecha van 8 meses y no le da cumplimiento. Las sentencias del TC tienen que cumplirse en este país y existe un aparato de justicia que debe funcionar y la ejecución de la sentencia se debe de lograr. Bueno, señor Becerra, yo le ruego que nos informe. Esto nos concierne a todos los limeños y peruanos. No solamente se trata de los contratos que han firmado ustedes, sino de la seguridad jurídica en general en el Perú. Por eso nos interesa que nos diga cómo se va a destrabar esta situación y cómo se van a poder entender ustedes con la municipalidad y cómo se va a ejecutar, sobre todo, una decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches y quedamos pendientes de lo que nos pueda informar sobre este conflicto que ya está durando demasiado tiempo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos